La Corte Suprema de Carolina del Norte, controlada por republicanos, dejó sin efecto una orden del tribunal que hacía ilegal el manipular los mapas de votación. Esta fue la Corte Republicana revirtiendo su propia orden previa de cuando era controlada por los demócratas. Y ahora, la legislatura controlada por republicanos tiene la facultad de cambiar los límites de distritos utilizados en elecciones, incluyendo en el pasado noviembre. Y ahora pueden crear mapas manipulados que beneficien más a los republicanos en 2024. La Corte también dejó sin efecto dos órdenes previas que frenaban la capacidad de la legislatura para suprimir el voto, poniendo de relieve que la manipulación de mapas es solo parte de una estrategia más amplia para crear sus mayorías. Esta movida para manipular mapas de votación podría eliminar hasta 4 asientos congresionales demócratas, que casi duplicaría la mayoría mínima que tienen los republicanos en la Cámara. En otras palabras, tal como mapas manipulados en Florida y Texas y una decisión de corte de derecha en Nueva York dieron al GOP el control de la Cámara en este término, los republicanos están procurando mantenerse en el poder a través de estos medios ilegítimos. Y la Corte Suprema de Carolina del Norte es electa, al igual que la de Wisconsin, cuya elección reciente de la Corte Suprema fue ganada por los demócratas con la victoria de Janet Protasiewicz. Y sobre ese punto, un juez democrático en la Corte de Carolina del Norte denunció a los jueces republicanos diciendo, y esto no se trata de que una corte controlada por demócratas prefería distritos inclinados a demócratas, y que ahora una corte controlada por republicanos lo prefiere a la inversa. Aquí, una corte democrática hizo valer su juramento de garantizar elecciones libres de acuerdo a la Constitución para miembros de ambos partidos. Ahora, la Corte Republicana deja esa decisión sin efecto, procurando establecer mapas de votación manipulados que benefician a los republicanos. Y eso es muy acertado. Este es un perfecto ejemplo de que ambos partidos son muy diferentes cuando se trata de los mapas. Cuando los demócratas estaban en control de la corte, dijeron que manipular los mapas debía de ser ilegal para ambos partidos. Pero cuando los republicanos ganan control, de inmediato manipulan el sistema para su beneficio. La diferencia entre ambos partidos nuevamente se hace patente. De hecho, ahora que los demócratas controlan la Corte Suprema en Wisconsin, ya están programados para establecer que la manipulación de mapas, aún por demócratas, será ilegal, dejando sin efecto los mapas manipulados de republicanos. Mírenlo de este modo. En 2018, los demócratas obtuvieron 53% del voto en la elección de la Asamblea Estatal de Wisconsin y los republicanos 44.6%, pero los demócratas obtuvieron 36 asientos y los republicanos 63 por los mapas manipulados. Y en Carolina del Norte, que es otro estado pendular que podría decidir el balance de poder a nivel nacional, los mapas de votación manipulados también benefician a los republicanos. Y como los republicanos controlan la corte, a diferencia de en Wisconsin, se logran salir con la suya manipulando el sistema. Esto fue lo que dijo la juez recién electa Janet Protasiewicz cuando le pregunté sobre los mapas y la democracia en una entrevista reciente. Mira, Wisconsin es un estado pendular y tenemos elecciones estatales muy pero muy cerradas. El gobernador Evers ganó la reelección por aproximadamente 3%. Y en esa misma boleta escogimos a un senador republicano de Estados Unidos. Y también elegimos a un demócrata como fiscal general. Pero escogimos a un republicano para el tesoro estatal. Y eso te dice que tenemos unas elecciones muy pero muy cerradas para este estado pendular. Pero cuando echas una mirada a nuestra legislatura, casi 2/3 partes de los asientos en la Cámara y Senado son rojos. Y te preguntas cómo es posible que eso sea justo. Y luego consideras que tenemos 8 asientos congresionales, tenemos una delegación de 8, 6 de esos son rojos y 2 azules. Así que los números están sesgados y la legislatura no logra nada. Y cuando tienes muchos de esos asientos sin competencia alguna, lo que se propicia es más y más del partidismo. No hay necesidad de considerar a la otra parte ni de buscar consenso. De modo que mi argumento sobre esto es que los mapas de votación manipulados son una gran amenaza para la democracia. Y esto es parte de un claro patrón para los republicanos. Por ejemplo, los republicanos en Texas prohibieron los centros de votación en las universidades. ¿Por qué? Porque los jóvenes no votan por republicanos. Los republicanos en Florida legislaron para prohibir el Partido Democrático. Y aquí está Marjorie Taylor Greene proponiendo quitarles el voto a demócratas quienes se muden a estados rojos. No creo que la izquierda se detendrá. Ellos seguirán tratando de invadir nuestros estados. ¿Cómo hacemos para detenerlos? Bueno, yo creo que los estados rojos pueden escoger cómo van a permitir que la gente vote en sus estados. Por ejemplo, en los pasados años hemos visto un éxodo masivo de California y de Nueva York, donde hemos visto a gente huyéndole a esas políticas izquierdistas y moviéndose a estados como Florida, Georgia y Texas. Tú sabes, se mudan a estados en los que están a gusto con nuestras políticas contributivas. Y les gustan las escuelas porque aparentemente les gustan las políticas de los republicanos. Y lo que yo creo que algunos estados rojos podrían proponer
es, bueno, ok, si los votantes demócratas escogen huir de los estados azules, donde no toleran las condiciones de vida y no quieren que sus niños sean enseñados cosas horribles y cambian su mente sobre el tipo de políticas que quieren apoyar, pues al mudarse a un estado rojo, adivinen qué, tal vez no puedas votar durante 5 años, vives y trabajas allí, pero no puedes traer tus valores que tú básicamente has creado en los estados azules de los que vienes, donde votabas por líderes democráticos y sus políticas. Y esto depende de los estados rojos que escojan hacer algo como esto, para que estos estados rojos no sean cambiados, que es lo que está pasando desafortunadamente cuando los votantes democráticos dejan sus estados democráticos y se llevan sus votos. De modo que es algo que los estados rojos deben de considerar. Pero Charlie, yo soy una persona que cree mucho en la libertad, pero también soy una persona que cree mucho en defender nuestra habilidad de perseguir nuestra vida, la libertad y la felicidad. Y la izquierda está destruyendo todo eso para nosotros en la derecha. Y no solo Marjorie Taylor Greene pidiendo que les quiten el derecho al voto a quienes no votan republicano. Esto es una estrategia principal de los republicanos. En el retiro de donantes RNC hace unas semanas, un republicano destacado fue tomado en vídeo diciendo que los universitarios son un problema y pidió combatir el derecho al voto de la generación Z. Y tenemos que saber cuáles son estas universidades y estaciones de votación, porque ¿cuál es el esfuerzo que hacen estos jóvenes? Básicamente le ponen la estación de votación junto a su dormitorio y ellos se levantan, se salen de la cama, van y votan y regresan a su cama. Y hay que crear grupos que velen por la integridad de las elecciones en estos condados. En Virginia tenemos un gran grupo de trabajo allí en Virginia y una gran coalición a nivel de estado. El gobernador firmó una medida ayer que elimina las firmas en las aplicaciones de boletas ausentes y en boletas, y en cambio ahora tiene que ser los últimos 4 dígitos del seguro social y la fecha de nacimiento. Y tenemos que asegurar que hay transparencia y que hay gente observando y verificando. Y francamente, esto pone a Virginia en juego nuevamente. El que podamos tener una forma de autenticación. Y repito, hacer campaña para votación el primer día y en persona. Wisconsin es un gran problema con la votación del primer día y porque tienen las estaciones de votación en las universidades. Y el objetivo de organizaciones sin fines de lucro era lograr 240,000 votos de estudiantes universitarios en la contienda por la Corte Suprema. Y nosotros no tenemos nada como eso y tenemos que aprender cómo hacerlo y también cómo combatirlo. Aquí es donde estamos. Los republicanos están redoblando esfuerzo para implementar su agenda de eliminar el voto y la representación para aquellos quienes no les gustan. Y les seguirán muchos otros derechos. Y por esto es que votar importa y no puede ser cada 4 años. Hay que votar en las término medio y en años no eleccionarios. Porque votar lamentablemente no es algo mágico que arregla todo problema. Hay que participar rutinariamente para lograr un cambio y expandir y proteger el derecho al voto. Sabiendo muy bien que mientras tanto, los republicanos trabajan para quitarnos esos derechos. Y lo que ocurrió en Carolina del Norte es un recordatorio de eso. Antes de irte, por favor, suscríbete a mi canal. Comencé este canal porque hace mucho los republicanos tienen pleno dominio del español en los medios. Así que para ayudar a progresistas a alcanzar una mayor audiencia hispana, por favor suscríbete y comparte los vídeos con tus allegados. Hará una gran diferencia. Y muchas gracias por vernos.